Buenos días a todos y bienvenidos a la tercera entrega de este interesante ciclo, Tecnologías que ayudan a cambiar el mundo. Hemos hablado ya de inteligencia artificial, hablamos de blockchain y hoy le toca el turno al 5G. Este ciclo que convocamos desde Madrid Network cuenta con dos entidades como son Moneyok y Spake Startup, que son sin duda ejemplos de colaboración, de éxito, porque no solamente nos aportan conocimiento, sino también aportan un gran capital humano que hace siempre fácil trabajar con ellos. Moneyok es una firma de consultoría internacional, muchos la conocéis ya, experta en la gestión y asesoramiento de incentivos fiscales vinculados con la innovación, como la IP Box o también llamado Patent Box, un incentivo que es uno de los más potentes y también menos conocido porque puede suponer hasta un 60% de reducción del impuesto de sociedades, luego hablaremos un poco de esto, y Space Startup, por supuesto, una agencia de referencia, no solamente en Madrid, sino también en España, especializada en la externalización de servicios para startups tecnológicas, con el objetivo, sobre todo, importante, de llegar a mercado esos productos y servicios de innovación. Pero además contamos con otras excelentes fuentes de conocimiento esta mañana, entidades de referencia en el sector tecnológico en nuestro país. Tenemos el Cluster Madrid Capital Fintech, que también contamos con él en la sesión de blockchain. Es una asociación sin ánimo de lucro que nace por impulso del Ayuntamiento de Madrid con el liderazgo del Foro Ecofin a través de su grupo de trabajo Círculo Fintech. Entre los objetivos está destacar y posicionar a Madrid como capital fintech. Tenemos también, todos por todos conocido, a AMETIC, que es la patronal que representa al sector de la industria tecnológica digital en España, ese tejido empresarial fundamental en nuestro país que va a constituir y que constituye una palanca de desarrollo económico que nos trae además empleo de calidad y que revalorizará nuestro país y nuestra industria. Y lo importante también de AMETIC es que engloba tanto a grandes como a pequeñas empresas. Y tenemos una consultoría que es la Champion League de referencia en el mundo tecnológico, que es Every. Every, más de 24.000 trabajadores en el mundo, más de 8.000 en España, gestión de infraestructuras, ingeniería, todo lo que es digitalización de procesos y mucho más, porque sin duda es un gigante tecnológico de consultoría. Tenemos también el Cluster TIC de Galicia, que reúne a más de 280 entidades, que integra a colegios y asociaciones empresariales profesionales, que se apoya también en 5 centros tecnológicos y que son un eje vertebrador del sector TIC en Galicia y una referencia también de los clústeres en España. Pues bien, con todos estos surtidores de conocimiento esta mañana, vamos, y ahora presentaré a los portavoces de estas entidades, vamos a hablar del 5G. Lo que todos esperamos casi como un maná del cielo, del 1G, que era el 1979, ya vamos al 5G. Se oye hablar mucho de las guerras tecnológicas, Estados Unidos, China, seguro que será un gran avance tecnológico, porque probablemente no solamente es, y ya nos lo explicarán, la velocidad, la latencia, sino que va a reforzar no solo a conectar personas, sino a conectar las cosas. Y yo creo que esa será una de las grandes revoluciones del 5G para nuestras vidas. Con esto nos lo van a decir ellos y nos van a descubrir algunas de las claves de lo que está por venir, de cómo nos cambiará nuestro mundo empresarial y nuestro mundo personal. Y para ello tenemos aquí a Salvador Molina, de nuevo, presidente del Foro Ecofin y del Cluster Madrid Capital Fintech. Es un hombre polivalente donde los haya, periodista, analista económico, poeta, mentor, consejero, coach, autor de varios libros. Buenos días, Salvador, y bienvenido de nuevo. Gracias por estar aquí. Hola, buenos días, Gemma, y buenos días a todos y gracias por la invitación. Es un placer compartir micrófono y compartir, no diría que conocimientos, sino inquietudes, ¿no? Como soy el primero y por explicar un poco esto del 5G, simplemente de un pildorazo y poder seguir avanzando en cómo puede impactar esto del 5G dentro del mundo fintech, que es un poco el que yo represento aquí,
Pues yo diría que el 5G es como las espinacas de Popeye, ¿no? Es decir, es una fuente de vitamina que puede de alguna manera dinamizar otras tecnologías, pero que no es una tecnología finalista en sí misma. Es unas espinacas para que determinadas potencialidades que podamos tener, poderlas desarrollar. Evidentemente, Si con quieres, esas Salvador, características, realmente sí. voy a hacer una presentación un poco de todos y ahora nos metemos un poco más con las intervenciones, si te parece, ¿de acuerdo? Vale, estupendo. Creo que se ha cortado con sonido. Amalia Peregrín, directora de Digital Policy y Talento de Ametic, licenciada en Derecho, máster en Asesoría de Empresas, Executive en MBA, en ambos casos por el Instituto de Empresa. Buenos días, Amalia, y también encantada de que tengamos aquí esta mañana representados a Ametic. El sonido. Muy buenos días y encantada de estar con vosotros y muy agradecida porque es la primera vez que podemos participar y creo que es una fantástica iniciativa. Pues gracias. Gracias también a Antonio del Corral, que es el presidente del Cluster TIC de Galicia, licenciado en Física, y su pasado siempre ha estado vinculado al sector telco, director de innovación y director del grupo Euskaltel, actualmente CEO de Sinfo. Gracias y bienvenido desde ese paraíso terrenal que es Galicia. Saludos a Madrid, encantado de estar con vosotros. Tenemos también a Fernando Rex, que es director de Red y de Operaciones de Everis. Leía que hacías unas declaraciones, Fernando, que decías el poder de la ubicuidad que permitirá a los seres humanos estar presentes en cualquier momento y lugar de forma virtual. Es un sueño largamente acariciado que se hará realidad gracias al despliegue del 5G. Efectivamente, el 5G va a revolucionarlo todo y también la forma en que nos presentamos, nos relacionamos con todos y realmente considero que nos va a dar esa ubicuidad, la posibilidad que además ha venido acelerada, ¿no?, por todo este tema que estamos viviendo, ¿no?, de poder estar presentes en cualquier momento y lugar compartiendo experiencias. Tener dos novias y dos novios y esas cosas, ahí ya tenemos que entrar un poco más despacio. Bueno, pues dos de las personas que son hacedoras de estos webinars de estos ciclos son Jaime Abad, que siempre está entre bambalinas, pero hoy está aquí con nosotros, director de marketing de Space Startup. Es especialista en branding, en gestión de desarrollo empresarial, en marketing digital, en estrategia de internacionalización y tiene una experiencia profesional larga en Reino Unido, Irlanda, Finlandia. Jaime. No. Hola. David. Seguimos. No sé por qué hay un pequeño corte ahí. Y David Puentes, Country Manager de Moneyok en España, más de 18 años de experiencia en el sector de la consultoría y de negocio y es experto en gestión de proyectos en el ámbito de la financiación y la innovación empresarial. Así que buenos días, David, y bienvenido también. Buenos días y muchas gracias. Bueno, pues ya vamos a entrar en arena. Va a ser una jornada densa con muchas preguntas y de interés. Sí que ruego concreción para que podamos tener muchas respuestas y luego también pueda entrar el público con alguna de las preguntas. Antonio, vamos a empezar contigo. Eres un hombre tremendamente vinculado al sector telco. ¿Podrías contarnos qué es la tecnología 5G? ¿Por qué se vincula tanto con el mundo de la telefonía? ¿Cuáles pueden ser sus aplicaciones? Ponnos un poco en contexto 5G. Bueno, pues sí, cuando se diseñó el 5G, la idea original era hacer tabla rasa de todo lo anterior. 2G, 3G, 4G tienen separado la voz de los datos, se tratan de forma diferente, eso complica mucho las redes, etc. Cuando se diseñó el 5G se dijo, mira, vamos a limpiar todo, vamos a digitalizar todas las comunicaciones en pie de igualdad, todos los tipos de tráfico, pero para eso necesitamos nuevos chips, nueva tecnología, muchísimo más espectro que antes para poder establecer los mecanismos dentro del pie de igualdad que aseguren, oye, que la voz siga funcionando como hasta ese momento, etc. Y eso se consiguió definir el software, el hardware necesario y ahora estamos en el periodo de transición. Hay miles de millones de dispositivos
que funcionan con las redes anteriores. 5G está empezando a desplegarse. No se puede desplegar completamente esta visión hasta que no se elimine todo lo anterior, lo que va a llevar un tiempo, pero yo, por ejemplo, que mi empresa tiene varias aplicaciones puramente 5G, ya ahora en la fase de transición se nota. Hay muchas cosas que se pueden hacer ya con 5G y que eran imposibles conseguirlas con 4G. De manera que estamos en el principio de esta renovación completa, que va a llevar bastantes años, pero que ya desde el principio puede traer grandes beneficios. Me decías que podías hacer cosas ahora que antes no hacías. Bueno, por ejemplo, nosotros ahora emitimos 8 cámaras en alta definición simultáneas, sincronizadas, cosa que con 4G es imposible. Y con una fracción del potencial que tiene 5G, porque no está todo el espectro, digamos, reparcelado, ¿no? Que ya ahora hay cosas nuevas imposibles de hacer antes. Bueno, pues así un poco de introducción, vamos a seguir avanzando en temas y en sectores. Salvador, ¿qué papel está jugando la tecnología en la modernización de las finanzas? Que las finanzas al final presiden nuestra vida, nuestra economía y nuestras empresas. ¿Cómo afectará esto al sector fintech? Sí, bueno, las finanzas lo único que hacen es adaptar una nueva forma de vivir y de sentir de la sociedad, y la sociedad se ha tecnificado, se ha digitalizado, está en movilidad, está permanentemente informándose, pero también transaccionando y haciendo cosas a través del dispositivo móvil, y por lo tanto las finanzas al final lo que hacen es adaptarse como un camaleón a esas nuevas necesidades, y por lo tanto se mete a través del móvil con los neobancos, se mete a través de distintas tecnologías de medios de pago online, pero también a través del propio dispositivo móvil con el wallet y con otras herramientas. Empieza a interactuar, ¿no? Sale de alguna manera de la sucursal bancaria, de la parte física de una entidad bancaria o aseguradora, y empieza a moverse por el mundo. Y dentro de ese moverse por el mundo, yo creo que el impacto del 5G es muy importante, porque como hablábamos antes, el 5G lo que da son capacidades, ¿no? Exponencia las capacidades. Y es verdad que el primer impacto todo el mundo lo entendió, que el 5G venía a dotar de la herramienta que necesitaba el Internet de las cosas, y que las cosas que hablaban entre sí, ya no con las personas, sino entre sí, esa aportación de datos iba a impactar, el 5G en ella iba a ser el primer elemento de transformación. El segundo elemento de transformación era la capacidad de transmisión de datos en un instante, que es esa capacidad que, por ejemplo, en el mundo audiovisual, con esas cámaras que nos contaban antes desde Galicia, pues son capaces de hacer. Yo, que soy consejero y expresidente de Telemadrid, es el maná que se esperaba en el mundo audiovisual, precisamente para poder transmitir con muchas cámaras un evento deportivo en directo, y otra serie de potencialidades que van a permitir desarrollar exponencialmente el mundo audiovisual a través de las redes. Vale. Pero esto en el mundo financiero es importante. Pues es importante, y voy a poner 2 ejemplos. Por ejemplo, en el mundo del seguro, el Internet de las cosas es esencial, por ejemplo, en el coche conectado. De alguna manera, el sector seguros de automóvil va a ir evolucionando para adaptarse a esa sincronía que van a tener todos los vehículos directamente con sus fabricantes, a través de los distintos chivatos que en tiempo real van a determinar si se necesita cambiar las pastillas de freno, si la velocidad se ha sobrepasado en unos límites excesivos, o si determinadas componentes que lleva insertado el automóvil pues tienen un nivel de desgastes que aconseja llevarlo a un taller. Toda esa adecuación del coche conectado con el fabricante y con el mundo del seguro, ese triángulo, van a hacer mucho más seguros los automóviles, pero van a hacer cambiar los propios servicios que hace el mundo del seguro, y un mundo asociado al seguro del automóvil, que es la asistencia en carretera. Eso ya se está transformando, se está adecuando, y gracias al 5G se va a perfeccionar. Eso mismo, si lo llevamos al mundo del seguro del hogar, con los instrumentos de domótica, que no solamente sirven para subir y bajar persianas, encender o apagar luces, sino también para controlar niveles que pueda haber de pérdidas en distintas infraestructuras del hogar, roturas de agua, cortes de luz,
cortes en los sistemas de seguridad en el hogar, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el seguro se está transformando y se está adecuando gracias a que el 5G le va a permitir tener un mayor control de esas cosas. Domótica y coche conectado son 2 ejemplos. Pero en otro ámbito, también en el mundo financiero, en el transaccional, es muy importante, ¿no? Todos hemos escuchado hablar de ejemplos como, por ejemplo, el de Amazon Go, cuando vas a un supermercado de estos que han abierto en Estados Unidos y donde te identificas a la entrada con tu teléfono móvil, haces tu compra y te vas. Y digo te vas porque no pasas por un cajero, no pasas por una opción de compra, no pasas por otras cosas. Esto se hace con una tecnología que es RFDI, que identifica cada producto que sale por la puerta del establecimiento y como ya te está identificando con tu sistema móvil, pues lo que está haciendo es un instrumento de pago, una pasarela de pago en la que de alguna manera conecta cada uno de los productos que te has llevado del establecimiento con tu teléfono móvil y se produce un procedimiento de cobro instantáneo sin necesidad de que haya una validación por parte del cliente o una validación por parte de una cajera que coge producto a producto. Bueno, esta transformación de los métodos de pago, esto es simplemente un ejemplo, pero se podría aplicar a miles de cosas, es parte de la transformación que el 5G va a permitir no hacerlo de manera, si quieres, de laboratorio, de manera test, como Amazon Go, sino que se externalice y se generalice a toda la sociedad, a todos los establecimientos, a todos los consumos y, por lo tanto, el impacto es muy, muy importante en el mundo fintech también. Pues, muy interesante, ejemplos claros y prácticos para nuestra vida diaria. Amalia, hablamos del 5G, pero ¿nos puedes contar un poco la historia? ¿Cuándo se ha hecho el despliegue del 5G? ¿Cuál es el calendario de lanzamiento del 5G? Bueno, como decía Antonio, ya hay operadores, todos los operadores están ofreciendo ofertas 5G, pero en realidad son unas ofertas 5G son muy limitadas. Seguramente hay mucha gente aquí que es muy joven y que no se conoce la historia y no quiero entrar a irme al más allá, pero tú decías, empezamos por el 1G. El 1G era tecnología analógica, era voz simplemente. Además, si estabas en España lo podías usar en España porque no había roaming. Y bueno, no podías hacer prácticamente nada. Y desde el punto de vista de eficiencia energética, pues ni qué decirte. Ya en los 90 ya pasamos al 2G, que ya nos permitía mandar SMS, que era todo un logro, y además incorporar una tecnología de transmisión de datos, que tampoco quiero entrar muy en los detalles, porque yo por lo menos soy abogado y entonces yo creo que lo importante aquí es tener un poco el concepto de qué es lo que te va permitiendo cada uno de los distintos protocolos y las distintas tecnologías. Pero bueno, aquí ya te dejaba mandar mensajes cortos multimedia, pero era carísimo y prácticamente muy lento. Ya el gran cambio yo creo que lo empezamos a sufrir con el 3G, con el famoso UMTS, que nos permitía pues, nuevos servicios, nos permitía hacer videoconferencias ya de muy bajito nivel, nos permitía navegar por internet, adjuntar algún pequeño fichero. Bueno, la cosa iba mejorando y ya el boom pues llega con el 4G, ya en la década ahora, en el 2010 y hasta ahora que se va a producir el lanzamiento del 5G, que ya es lo que nos ha permitido pues, los teléfonos súper inteligentes, conexiones constantes, aplicaciones en el móvil de todo tipo, bueno, pues a lo que estamos acostumbrados. Y ahora con las primeras ofertas de 5G, que no están tampoco excesivamente evolucionadas, en realidad es una versión 4G avanzada, pero que no te permite dar todas las posibilidades que el 5G vamos a tener. ¿Cuándo lo vamos a tener? Pues también en esto la pandemia nos ha jugado una pequeña pasada, porque sí que es verdad que España comienza en el 5G ya con las consultas públicas en el 2017 y en el 2018 ya saca su primer plan nacional de 5G 2018-2020, en el que ya establecía un poco cuál iba a ser el proceso de lanzamiento del 5G. ¿Por qué? Porque el 5G, para empezar, necesita utilizar unas frecuencias que son las del 700 MHz, que son las frecuencias que estaban utilizando los teledifusores. Entonces, lo primero que había que hacer era liberalizar esas frecuencias y en ese plan nacional de 5G este punto era uno de los puntos críticos y tenía que haber estado hecho
para el 30 de junio del año 2020. Además, para utilizar el 5G puedes utilizar distintos tipos de frecuencias. Las de 700 son las ideales, ¿vale? Pero las de bandas 3,6 a 3,8 también te permite el despliegue del 5G. Entonces ya directamente en el 2018 ya se adjudicaron las licencias de 5G, que es lo que están utilizando los operadores para prestar los servicios ahora mismo más limitados, el 5G con la evolución las frecuencias del 5,7 más la evolución del 4G. Y empezaron también en el 2018 los apoyos con ayuda financiera a los pilotos, ¿vale? Con la idea de que durante el año 2000 pues ya las frecuencias del 700 estuvieran liberadas y ya pudieran ser ocupadas por los operadores de telecomunicaciones a través de la subasta de esas frecuencias. ¿Qué pasa? Que llega la pandemia, todo se para y entonces, aún así, el gobierno ha seguido trabajando y lanzó hace relativamente poco, que sabéis que es una manera de conseguir también que España recupere protagonismo y que se vuelva a esta transformación digital tan necesaria que nos hemos dado cuenta con la pandemia. Y en esa España digital 2025 el 5G sigue siendo un punto crítico y en él se establece que las frecuencias de TDT tenían que estar liberalizadas y quedaron liberalizadas en octubre del 2020. Y se quiere adjudicar las licencias del espectro ahora en el primer trimestre del 2021. En diciembre del año pasado se lanzó la consulta pública en la que todos los agentes involucrados pues, han hecho llegar sus posiciones, opiniones a cuál es el planteamiento que está haciendo el Ministerio y están en fase de estudio, con lo cual esperamos que en breve se hayan adjudicado y ya pueda empezar el despliegue masivo. Pues esperemos, con ganas. Fernando, una gran consultora tecnológica de referencia mundial, vuestra experiencia, ¿qué supone el 5G para la transformación digital? ¿Cuáles son los principales retos a resolver en el sector telecom para la adopción masiva del 5G? ¿Qué es lo que todos queremos? Muy bien. Bueno, pues el 5G realmente se ha comentado anteriormente, ¿no? Es decir, es un habilitador, realmente lo que consideramos que es un habilitador para permitir el acceso a otras tecnologías que ya están presentes en el mercado y que hasta ahora no se habían podido, digamos, expandir de modo masivo a nivel de uso para ofrecer nuevas tipologías de servicios, ¿no? Es decir, el 5G, pues hablamos de, como hemos comentado antes, de ancho de banda, latencia, es decir, es una capacidad muy, muy importante y lo que nos va a permitir es extender, por un lado, la cobertura, ¿vale? Es decir, porque con 5G vamos a poder llegar con redes con un acceso inalámbrico a zonas donde hasta el día de hoy no ha sido posible desplegar fibra. Y por otro lado nos va a permitir que a través de esa nueva conectividad se acceda a estas nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías, estamos hablando pues, de que nos va a permitir hacer un uso masivo de la realidad aumentada, de la realidad virtual, la inteligencia artificial o el Internet de las cosas, ¿no? lo que hemos hablado anteriormente. Estas tecnologías, que bueno, tienen ya su nivel de madurez en muchos casos, pues se requieren, debido a la necesidad de su inmediatez en la respuesta, pues de un despliegue local, ¿no? Actualmente, es decir, hasta ahora ha sido así. El disponer de esta, digamos, autopista, ¿no? que nos da el 5G para poder acceder de modo inmediato a contenidos y a capacidades en la nube, nos permite acceder a esa capacidad, bien sea propia o de terceros, y combinarla en el modo que queramos para definir nuevos servicios. ¿Eso qué supone? Pues para nosotros supone pues, la base de la revolución digital, digamos. Es decir, nos va a permitir ya empezar a hablar de nuevos servicios, de nuevas combinaciones de capacidades que nos van a dar una oferta totalmente distinta de servicios. Esto además es fundamental para garantizar el despliegue de esa red 5G, es decir, la monetización de esa inversión es uno de los principales problemas, ¿no? que tenemos ahora mismo. Es decir, y esa definición de esos nuevos servicios es fundamental para que realmente el retorno de esa inversión pues, esté garantizado y, digamos, se expanda la red de un modo rápido, y cosa que esperamos ocurra en este mismo año, ¿no? Todo ello ¿a qué va a contribuir? Pues va a contribuir a transformar la sociedad en general, ¿no? Es decir, el modo en que nos relacionamos, como comentábamos antes, y múltiples campos, la educación, la sanidad, el ocio
o el trabajo, ¿no? El acceso a entornos digitales para la educación, el ocio, los viajes, el acceso a contenidos de multimedia, tener experiencias inmersivas, que llamamos, es decir, tener una experiencia de estar ubicado en otro lugar donde no estamos físicamente, pero experimentarlo como si estuviésemos allí a través de todas estas tecnologías, pues es algo que es posible. En el ámbito también de la empresa, y luego lo detallaremos más en concreto, pues también, es decir, todo lo que es trabajo, digamos, remotización del control de dispositivos, poder subir lógica, que a día de hoy está residente en entornos locales a la nube y que sea accesible de modo inmediato por todas las sedes de una multinacional. Todo este tipo de funciones son posibles para el 5G y, como comentaba, pues es lo que realmente nos va a aportar ese beneficio, ¿no? Se ha comentado los coches conectados, el coche autónomo, la evolución del coche autónomo requiere del 5G, requiere lógica que va a estar en la nube y además la integración de información procedente de todo el entorno por el que van a circular los vehículos, a través de funciones disponibles en los conceptos de Smart Cities, pues es fundamental también. Y bueno, temas como la sanidad, ¿no? La poder hacer operaciones en remoto, acceder a información, a imágenes de vídeo en la calidad necesaria para poder hacer una intervención quirúrgica. Ese tipo de funcionalidades requieren del 5G y el 5G va a dar solución para que esto pueda ser posible, ¿no? En cuanto a los retos del sector telecom que estábamos comentando, bueno, pues el sector, uno de ellos lo he comentado ya, es decir, el ámbito económico es fundamental, la monetización de la inversión. 5G requiere un despliegue nuevo, completo. Además, requiere por sus características de una densidad de celdas mayor que las redes que hasta ahora se han venido desplegando. Esto, digamos, el retorno de la inversión hasta ahora, pues los operadores lo han podido realizar adecuadamente, aunque pues sabéis que ha habido pues, determinados momentos en que ha habido fricciones, ¿no? Con determinadas compañías que al final acaban monetizando la inversión que han hecho los operadores, tipo pues, Google o Facebook, este tipo de compañías que todos conocemos, aunque ellos también esto ha sido hasta ahora porque también están invirtiendo en despliegue de redes en la actualidad y colaborando con operadores en esta función. Pero bueno, se han abierto escenarios pues, donde se ve que es requerido que se comparta la inversión por parte de los operadores, que haya una inversión pública importante para poder fomentar el despliegue de estas tecnologías, que se ha abierto un mercado nuevo, mayorista, donde hay una oferta de compañías que despliegan red y la ofrecen a operadores para que puedan utilizarla, y realmente se ha producido un revulsivo en el mercado, ¿no? En el ámbito tecnológico, bueno, la madurez de la tecnología 5G ya es grande, sí nos ha llevado un tiempo el conseguir que la estandarización de los interfaces y que realmente esa madurez se haya logrado, pero ahora mismo sí es así. Sí que hay que decir que la tecnología 5G que se está desplegando actualmente no es la definitiva, ¿vale? Es decir, es un entorno NSA, una evolución del 4G. Cuando se adjudiquen las frecuencias que quedan por adjudicarse y se haga el despliegue de la tecnología definitiva, es cuando tendremos realmente el 5G con toda su capacidad disponible, tanto a nivel comercial masivo para el mercado B2C como B2B. Las ayudas, como he comentado antes, en el ámbito político, pues también hay condicionantes. El tema de la asignación de espectro fundamental, las ayudas, la disponibilidad de ayudas, que también ya hay muchas de ellas disponibles desde hace algún tiempo. Y bueno, pues algunos temas colaterales, como por ejemplo la situación política o la posición política de determinados estados frente pues, al proveedor chino Huawei, ¿vale? Que realmente pues, también ha condicionado y condicionará también en el futuro cercano cómo van a evolucionar las cosas, ¿no? Es decir, Huawei en muchos casos no va a poder formar parte, siendo uno de los proveedores predominantes en el sector, formar parte de estas soluciones, y además, pues en muchos casos, compañías están planteando el repliegue o el desmontaje de toda la infraestructura de esta compañía que está disponible, lo cual pues también supone un impacto importante en cómo va a evolucionar todo esto, ¿no? Un tema importante a destacar, pues esta falta de velocidad en la adopción del 5G, ¿no? Por parte de los operadores ha hecho que se acelere también movimientos privados y movimientos públicos en el sentido de tratar de acelerar este despliegue, ¿no? Entonces, aquí lo que se está viendo es que muy probablemente, o el movimiento más fuerte que ahora mismo en este ámbito es el despliegue de redes privadas 5G en compañía de los operadores, donde se despliega selectivamente red 5G
para compañías concretas que tienen necesidades específicas, en lugar de hacer un despliegue masivo, digamos, de una red que ya se verá cómo se va a utilizar, que ha sido un poco la estrategia que se ha seguido hasta ahora, ¿no? Entonces, en este sentido es donde hay más movimiento en el sector y donde, bueno, hay mucho foco ahora mismo en este ámbito del despliegue de las redes privadas para dar servicios B2B. Sin duda, mucho hecho y mucho queda todavía por hacer. Jaime, el mundo del emprendimiento, fundamental para la innovación, ¿qué es importante para el ecosistema de startup de la tecnología 5G? ¿Qué le aporta la tecnología 5G? Hola Gemma, ¿qué tal estás? Primero de todo, perdona porque las redes también nos han fallado, yo creo, en mi presentación y se me ha caído. Como se nota, ha venido al punto esta sesión del 5G para lo que ha pasado. Yo creo que hay que tener en cuenta primero, y aquí me acuso un poco con todos mis compañeros de marketing del sector, de cuando se habla tecnología 5G, parece que volvemos a hablar como te compras el iPhone 4, luego te compras el iPhone 5, viene a ser más o menos lo mismo, pero como hemos estado escuchando antes a mis compañeros de panel, es una tecnología que viene a revolucionar el resto de las tecnologías. Es un cambio muchísimo más grande de lo que nos podemos llegar a imaginar y tiene diferentes batallas. Fernando ha estado hablando antes sobre las batallas geopolíticas que puede haber entre determinados países. Bien se sabe Estados Unidos, China, el tema de Huawei, también entre las diferentes empresas. No nos olvidemos que el verano pasado, después del verano pasado, desde Telefónica se lanzaron duras acusaciones contra compañías tipo Google, Netflix, para que también permitiesen a otro tipo de compañías participar de este pastel, ya que es un pastel grande del que todos se van a beneficiar, pero puede que algunos se terminen beneficiando más que otros. En ese punto, el mundo emprendedor, ¿qué es lo que le interesa conocer? O por qué un emprendedor tiene que estar al tanto de qué es la tecnología 5G y cómo le puede afectar a su negocio. Durante las sesiones que hemos tenido las semanas anteriores hemos hablado de inteligencia artificial, hablamos de blockchain, ya tenemos preparado Internet de las cosas. Todas estas startups tecnológicas que son muy punteras y que tienen una tecnología muy interesante en este tipo de sectores, el 5G lo que va a impulsarles es lo que es el avance para su tecnología dentro de otras grandes compañías, para que estén interesados en su producto y cómo se puede meter en el mercado y cómo esas tecnologías que han estado trabajando les va a llegar luego al público en general. Yo tengo muchas ganas porque efectivamente todo lo que estamos viendo a día de hoy de 5G todavía no es un 5G en sí. Cuando lo tengamos, vamos a poder, por ejemplo, apostar viendo un partido de fútbol cuando hay un penalti, si ese penalti se va a poder marcar o no. Es apasionante que la corta latencia que va a proporcionar el 5G, lo que se va a poder hacer. Ya no hablemos de temas de medicina, que me imagino que luego también entraremos un poco a hablar de ello. Todo el ecosistema emprendedor tiene que estar pendiente de cuándo lo va a empezar a utilizar España en general, ese 5G, porque este es el siguiente punto que yo quería empezar a tocar. España, entendemos que el tema de la pandemia lo ha retrasado un poco, como ha dicho antes Amalia, pero el quedarnos muy atrás en referencia a otros países y a otras ciudades puede significar que España retroceda en temas tecnológicos y en temas incluso de nación. Creo que esto es muy importante. Yo he vivido muchos años en el extranjero. Yo, al revés que mucha gente que ahora se va al extranjero, yo he hecho lo contrario. Me he venido a España después. Vengo de Helsinki ahora, una ciudad que el avance del 5G a día de hoy es muy grande. Llega a ser de las primeras ciudades de Europa. Creo que es importante que España no pierda este tren, ¿vale? Que no lo pierdan ni desde el sector público para empezar a trabajar con ello lo antes posible y desde el sector privado y las empresas emprendedoras poder impulsar todo el talento que tenemos en España, que lo tenemos y que está presente para ser un referente. Es un tren que no debemos de perder. Pues gracias, Jaime. Luego hablaremos un poco con Amalia y con Antonio del tema de cómo potenciarlo. David, se hablaba, Fernando, monetización de la inversión, retorno de la inversión, pero hay que hacer una inversión. Tú, como experto en financiación de la innovación,
¿Cómo crees que se pueden rentabilizar estos proyectos empresariales? ¿Qué ayudas, qué incentivos hay para hacer este tipo de inversiones? Sí, gracias, Gemma. Bueno, yo creo que Fernando, cuando mencionaba de las ayudas, pues no se refería a las famosas ayudas europeas del fondo de Next Europe, que creo que es un ejercicio de marketing muy, muy bueno, ¿no? Porque todo el mundo habla de las ayudas europeas. Yo ayer soy miembro de AMETIC, le hago un guiño a Amalia de la Comisión de Innovación, y el presidente de la comisión pues decía, a día de hoy es ayer, no hay nada aterrizado porque están los famosos PERTES, las manifestaciones de interés, pero tienen que aterrizarse, luego tienen que llegar las ayudas y el calendario, el timing, pues no vamos a ir al segundo semestre, ¿no? Entonces, las ayudas europeas están ahí, por supuesto, las grandes empresas que inviertan en 5G podrán acceder a ellas. Y yo lo que me gustaría complementar es con lo que hablamos la semana pasada en el evento, ¿no? De las claves para rentabilizar tu proyecto empresarial. ¿Qué otros incentivos o palancas para tener ese ROI, esa mejora de tu inversión, existen, ¿no? Pues están las ayudas europeas, que habrá unos fondos y tendrás que pedirlo en función de unos proyectos y te los pueden otorgar o no. Y luego está el mundo, que yo siempre digo, de los derechos, ¿no? Que es que si tú inviertes en tecnología, pues te puedes beneficiar desde deducciones fiscales, y si es una tecnología disruptiva será I+D, con una deducción muy potente, hasta el 25-42%. Si es innovación tecnológica, pues será un 12%. Y si encima comercializas los servicios de una tecnología, pues puedes acceder al incentivo IP Box, que es una reducción del 60%, ¿no? Con lo cual, el mensaje es, las ayudas europeas, por supuesto, están en boca de todos. Creo que todos las tenemos presentes, pero que existen otras palancas muy interesantes y desde mi punto de vista más accesibles que las ayudas europeas, sobre todo, y esto siempre lo dices tú, Gemma, al mercado PYME, que es España, ¿no? Que es más del 90%, ¿no? Porque veremos qué parte de esas ayudas europeas llegan a la pequeña y mediana empresa, ¿no? Lo veremos, ¿no? Entonces, yo desde mi punto de vista, yo creo que el mensaje es que las empresas que estén invirtiendo en tecnología, como ha dicho Jaime, hemos hecho eventos de blockchain, de inteligencia artificial, tenemos el de Internet de las Cosas, el 5G, el punto común, son esas tecnologías que nosotros hemos acuñado que nos ayudan a cambiar el mundo, pues que se apoyen en expertos y analicen su caso para ver qué otras palancas tienen para maximizar ese retorno a la inversión. Sobre todo que no son incompatibles. No, sobre todo efectivamente que son totalmente compatibles. Las ayudas, el esquema de compatibilización en España es totalmente adicional y on top a los incentivos que yo estoy citando de deducciones o IP Box o Patent Box, con lo cual en tu esquema, en tu roadmap de incentivos, pues maximizas ese ahorro y ese retorno a la inversión. Efectivamente son compatibles. Y además vosotros también hacéis una especie de auditoría, radiografía un poco gratuita para las empresas que quieran hacer un poco ese mapa, ¿no? Sí, es así. Pues al final haces un análisis un poco gratuito de ver el caso, cuáles son los incentivos que aplican a cada caso concreto en función de la situación de la compañía, de si necesita flujo de caja y pagar menos mes a mes o puede esperar el 25 de julio a presentar el impuesto y pagar menos impuestos a sociedades, y lo ajustamos a su caso, los escenarios y la compatibilización de todos estos incentivos con las ayudas, pues para presentarle un proyecto en llave en mano de, mira, tu ahorro fiscal, de tu retorno a la inversión para invertir más en tecnología o contratar más expertos en tecnología o llevártelo al beneficio y satisfacer a tus accionistas, pues es este, ¿no? Entonces, efectivamente, hacemos ese análisis totalmente ad hoc, caso a caso. Pues eso es interesante, gracias. David, Amalia, decían el tema de que España como país que se posicione, ¿qué otros planes hay para impulsar la tecnología 5G en España, desde la patronal, desde AMETIC? ¿Cómo veis esto? Bueno, a ver, está claro que Europa tiene una apuesta fuerte por el 5G como tecnología que va a ayudar a colocar a Europa de nuevo en el líder en la transformación digital y en la transformación de la economía. Y España no se queda atrás. España ha hecho un impulso, ha hecho un fomento del despliegue de redes de alta velocidad muy importante, no solamente y sí mucho por la propia inversión que han hecho los operadores de telecomunicaciones. La inversión privada ha sido muy grande, pero sí que es verdad que el apoyo de la administración, sobre todo en los últimos años, ha sido muy, muy intensa. Entonces, España, en lo que os comentaba de la estrategia de España Digital 2025, uno de los ejes fundamentales es el despliegue de la tecnología 5G, porque ayuda a la transformación de la economía. Entonces, en ese marco, en esa estrategia, el Consejo de Ministros aprobó en diciembre del año pasado 2 planes que son realmente importantes y que son una continuidad de todo lo que se ha venido haciendo a lo largo de los años.
lo que llaman el Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales y la Estrategia de Impulso al Desarrollo de la Tecnología 5G, para lo que tienen de aquí al año 2025 asignado 4.320 millones de euros de inversión pública, que es alta. Sí que es verdad que mucha de esa ayuda proviene de los fondos europeos y que habrá que ver cómo se pueden gestionar. Pero para que os hagáis una idea, no entrar en detalle de los planes, el plan de conectividad y de infraestructuras digitales lo que está intentando es, su objetivo es lograr por fin la cohesión social, que no haya esa brecha digital entre la España poblada, la España despoblada, impulsar el crecimiento económico, impulsar que todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios esenciales de manera remota, y se estructura en 3 grandes ejes. El primer eje del plan está dirigido a particulares, y es intentar ya cerrar la brecha digital y incentivar el despliegue de banda ancha al máximo. ¿Cómo? Pues se tiene que incentivar en centros urbanos. Hay muchos cascos antiguos maravillosos y estupendos, pero tienes que conseguir que también la tienda del centro del casco antiguo pueda tener acceso a 5G. Eso tiene que establecerse algún tipo de ayuda. Zonas despobladas, centros de referencia asistenciales en lugares que no sean Madrid, por ejemplo. De manera que en el 2025 el 100% de la población pueda tener unas conexiones de 100 megas por segundo. El segundo eje está centrado en las empresas. Y es como llega el 5G pues a entornos empresariales alejados, polígonos industriales, centros logísticos, islas a los que ahora mismo no está llegando y que es necesario llegar. Y en la parte de pymes, específicamente están pensando en utilizar una especie de bonos para ayudar a las empresas que están en procesos de transformación digital. Luego tiene otros ejes que están más relacionados, como conseguir que España mejore la conectividad en infraestructuras digitales transfronterizas, y cómo conseguir que España y sus centros de datos jueguen un papel fundamental en iniciativas europeas de fomento del cloud, por ejemplo, como Gaia X, y temas más de regulación. Pero yo creo que lo que os he comentado es lo más importante. Y en la estrategia de impulso de la tecnología 5G también la idea es aprovechar esta tecnología para la transformación económica. Y estas, de los 4.320 millones que os he dicho antes, 2.320 están designados al plan de conectividad, otros 2.000 están designados a lo que es la estrategia de impulso de la tecnología 5G. El primer eje fundamental, ya lo hemos dicho, hay que asignar las frecuencias de la banda de 700 MHz. El segundo eje está más destinado a lo que es el despliegue del 5G en toda la población, de manera que en todo el territorio español el 75% del territorio esté cubierto, tenga cobertura 5G, que las principales carreteras, las líneas de ferrocarril, puntos singulares como aeropuertos tengan una conexión 5G ininterrumpida, que en determinados corredores transfronterizos que también son claves para el desarrollo de España exista esa cobertura 5G. Y por otro lado, desde el punto de vista regulatorio, mitigar los riesgos de seguridad del 5G, para lo cual también van a trabajar en cómo implementar toda la normativa europea para contar un entorno seguro que favorezca también la inversión. Pues muchas gracias, Amalia. Antonio, vamos a incidir un poco más en esto como clúster de eje vertebrador, un poco de lo que es el sector en Galicia. ¿Qué crees que hay que hacer para que España aproveche mejor que otros países las redes de 5G? No sé si España destaca como país líder en el despliegue de fibra óptica, si esto nos va a beneficiar, porque al final, es verdad, yo os escucho hablar, pero luego tenemos problemas de conexión. Ahora con el teletrabajo vemos que todavía hay problemas en España de red, y no sé si toda esa inversión que va a llegar va a ocurrir el milagro, ¿no? La España rural pues es muy complicado, no lo sé. Un poco háblanos de cómo potenciar todo esto y cuándo se va a hacer realidad. Bueno, ciertamente, por ejemplo, en Galicia somos muy conscientes de la dificultad de despliegue de redes en el rural, porque tenemos 29.000 entidades de población. Yo creo que lo que tendría que hacer España, si quiere de verdad aprovechar mejor esta oportunidad que el resto de países, es conseguir un despliegue del 5G lo más rápido posible, ¿vale? Y, para que nos entendamos,
El 5G en su visión completa implica de 5 a 10 veces más antenas que las que hay ahora. Repito, de 5 a 10 veces más. Eso es un coste muy alto. Se cifra el despliegue total del 5G en 5.000 millones de euros, ¿vale? Y si queremos que se haga rápido, pues por ejemplo, la primera decisión que tiene que tomar el gobierno es ¿qué impuesto le quiere meter al 5G antes de empezar? Y se está hablando ya de si 1.000 o 2.000 millones. Bueno, pues eso es un freno al despliegue. Si queremos que se despliegue lo más rápido posible para tener más startups, para tener mejoras en la digitalización, no le metas un impuesto de 2.000 millones antes de empezar. Haz un concurso, que es la tradición española, que premie el mejor despliegue, el más rápido, el que arrastre más casos de uso, el que arrastre más pymes. No empieces por sacudirle 2.000 millones antes de nada. Eso por un lado. Segundo, si realmente vamos a tener que desplegar miles de nuevas antenas, que es cierto que no son como las actuales, que en muchos casos serán mucho más pequeñas, incluso invisibles, porque estarán ubicadas en el mobiliario urbano o incluso de interiores, hay que facilitarlo. Y hoy en día el mayor obstáculo para el despliegue de la red fija y móvil es la administración pública, que se niega a dar un permiso. Los ayuntamientos, que piden normas imposibles de cumplir. Un ayuntamiento puede pedir pues que esta antena esté a no sé cuántos metros de lo que se le ocurra y el de al lado el doble o el triple. No hay una norma única para el despliegue en entornos urbanos y rurales. Cada operador se tiene, ni tampoco en comunidades de vecinos, ni en azoteas, ni en nodos interiores. Hay mucho que hacer si de verdad se quiere facilitar el despliegue. Y no olvidemos que la administración pública tiene cientos de miles de locales por toda España que serían un gran apoyo para llegar a los ayuntamientos rurales si de verdad se pusiesen a disposición de los operadores, por no hablar de las redes eléctricas, de las redes de agua, de los depósitos. Yo he trabajado 20 años en el sector del despliegue de red y sé que en general no hay facilidades, sino lo contrario. Es una vaca a ordeñar, es el momento de hacer el chantaje al operador, primero paga y luego hablamos. De manera que si lo que queremos hacer es facilitar las cosas, menos impuestos, premiar el despliegue que arrastre más empresa, más innovación, más cobertura, poner a disposición de las operadores en esa famosa colaboración público-privada que se habla de las infraestructuras públicas no usadas, hacer que otras grandes infraestructuras como pueden ser las eléctricas o las de agua colaboren en el despliegue. Hay muchas cosas que hacer, pero el objetivo tiene que ser que tengamos el 5G más potente antes que nadie, para que surjan aquí esas innovaciones que luego se exporten. ¿Que vas al otro? Pues entonces sé el último, métele un impuestazo, espera que innoven otros y súbete al carro en la última fila. Gemma, una cosita, por completar, Antonio, yo creo que nos estamos centrando mucho en lo que es el despliegue, que efectivamente es fundamental, pero yo creo que no podemos dejar atrás otro tema que también va a ser crítico y que tenemos que aprovechar mientras hace el despliegue, y es la capacitación de los ciudadanos. O sea, a lo mejor en el entorno que nos estamos moviendo hoy, pues todos más o menos estamos familiarizados, pero si ves algunos datos por ahí, es que en España hay un 8% de la población que no ha usado Internet. El 80% de la población no sabe utilizar las capacidades básicas de Internet. Entonces, necesitamos establecer un plan de capacitación digital a todos los niveles, desde colectivos más vulnerables en riesgo de exclusión hasta los más altos directivos que necesitan saber para qué va a servir todas estas nuevas tecnologías para lograr que las empresas
sean realmente un motor de la economía. Y cuando hablo de las empresas, estoy hablando de todo tipo de empresas, porque España es una sociedad de microempresas y de pymes. Entonces, ese esfuerzo de capacitación tiene que ser enorme durante estos años. Sin duda es complementario, pero como decía Antonio, importantes reflexiones, importantes soluciones. Hay que llegar los primeros, porque es la manera de que seamos al final punteros en que aquí venga talento. Y esa es una parte que creo de las más importantes que tenemos que tener en la cabeza. Y después la formación, pero es verdad, o después o a la vez, pero no hay que perder ese norte. Fernando, en la línea de lo comentado con Antonio, y desde una gran consultoría como es la vuestra, ¿cuáles son las principales líneas de trabajo de Everis como integrador en el ámbito del 5G? Bien, nosotros, como compañía, formamos parte de un grupo, que es el grupo NTT, es un grupo japonés que engloba un conjunto de compañías, entre ellas operadores de telecomunicaciones en Japón, ¿vale? Es decir, NTT Docomo, por ejemplo, que es una compañía bastante conocida, el operador móvil más relevante de Japón, forma parte de este grupo y nosotros tenemos una línea activa de colaboración con Japón para traer conocimiento. Es decir, por desgracia, y esto sí que se ha comentado antes, Europa va un poco por detrás de Estados Unidos y de Asia, en determinados países de Asia, en cuanto a lo que es la adopción del 5G. ¿Vale? En ese sentido, hay países que tienen más avance y nosotros estamos aprovechando estas líneas que tenemos para traer ese conocimiento y esos casos de uso y esas experiencias que ya se han visto en real en despliegues comerciales, traerlos a Europa, ¿no? En ese sentido estamos trabajando. Aquí hay varias líneas en las cuales avanzamos. Una es el propio despliegue, que lo hemos comentado varias veces, es decir, el despliegue de la infraestructura de comunicaciones 5G es una problemática relevante, tiene que acelerarse al máximo posible, hay que generar los activos y las capacidades para poder hacerlo de un modo muy eficiente. Aquí quiero mencionar un detalle que no es puro 5G, pero sí hay una iniciativa que está promovida por los operadores de telecomunicaciones en distintos formatos, que es la inclusión de tecnología que llamamos Open RAN, ¿vale? Es decir, lo que es hablar ya de arquitecturas abiertas, es decir, sabéis que el despliegue de redes, o si no, yo os lo comento, ha estado monopolizado por 4 o 5 fabricantes a nivel mundial y todas las redes de todos los operadores pues son de estos fabricantes, ¿vale? Es decir, en el caso del RAN, de la red de acceso móvil, estas antenas que estamos hablando ahora mismo, se ha trabajado en cambiar ese paradigma, es decir, empezar a definir arquitecturas abiertas, estándares de integración que permitan a otros entrantes, a otras compañías, desarrollar sus propios componentes y formar parte y poder competir con estas compañías, ¿vale? Esto quiero mencionar especialmente porque es un tema que en el ámbito de I+D, en el ámbito de la innovación, del emprendimiento, tiene un nuevo espacio donde las compañías, se pueden crear nuevas compañías y se puede hacer inversión para desarrollar componentes tecnológicos que permitan integrarse en esas nuevas redes de telecomunicaciones. Esto además se espera que abarate el despliegue y que permita precisamente el llegar a más sitios, completar la cobertura tanto del 4G, que no es completa todavía a día de hoy, como del 5G en determinados países, ¿vale? Entonces, trabajamos en esas líneas, en el despliegue de las redes privadas 5G que hemos comentado anteriormente, es decir, focalizar también ese despliegue, esa inversión en aquellos sitios donde el retorno está garantizado, es uno de los movimientos del sector. Y trabajamos sobre todo en la definición de casos de uso. Casos de uso, para poder monetizar esa inversión, es el ámbito de trabajo más grande que tenemos actualmente. Esto ya no puede venir desde el sector telecomunicaciones, donde yo trabajo en concreto, sino que requiere de un trabajo conjunto de el sector telecomunicaciones con todos los demás sectores para que en cada caso concreto llegar a los casos de uso y a los servicios específicos que permitan monetizar esa inversión. Esto ya está ocurriendo, nosotros trabajamos internamente y con clientes pues, en banca, con automoción se está trabajando muchísimo, con empresas de construcción para todo este tema del control remoto pues, tanto de maquinaria de construcción como gestión portuaria, como gestión de maquinaria en minas, por ejemplo, también es un tema que se está trabajando muchísimo para eficientar al máximo a través de ese control remoto el uso de las personas, es decir, que las personas no pierdan tiempo en desplazamientos, puedan ser mucho más eficientes en su trabajo y realmente se focalicen en lo que son expertos en hacer, que en este caso pues, es el control de esas maquinarias en modo remoto, ¿no? Entonces, en este sentido es lo que estamos trabajando. Un punto muy importante también que quería mencionar, pues una compañía como Docomo y otras compañías en el mundo están haciendo esta misma iniciativa, han abierto nuevos escenarios de co-creación, es decir, han abierto consorcios donde otras empresas de todos los sectores pueden incorporarse
para, en un escenario de compartición de conocimiento y de co-creación, desarrollar estos nuevos servicios 5G. Los operadores tienen claro que solos no pueden avanzar en este camino y se requiere que participen las distintas compañías de distintos sectores en esa definición. Este foro de Docomo tiene ya 3.000 empresas trabajando conjuntamente en esa definición. Empezaron por 600, hace poco estábamos en 1.800 y ya el crecimiento ha sido exponencial hasta las 3.000 compañías que están trabajando en este ámbito, ¿no? Entonces, simplemente por resaltar que el modo de avanzar en este negocio, el modo de monetizar esta inversión que hemos dicho antes, el modo de desarrollar esos servicios, requiere un nuevo enfoque en cuanto a cómo trabajar conjuntamente para lograrlo, y no se puede esperar que esto venga ni de un operador de comunicaciones solo, ni de una empresa por sí misma. Pues muchas gracias, Fernando. Vamos ya de tiempo regular, pero bueno, vamos a hacer unas intervenciones ya últimas. Salvador, antes has hecho una estupenda intervención, nos has puesto además casos reales en los que va a cambiar nuestro día a día, pero ¿algo que añadir en la línea que estamos escuchando de transformación del sector financiero? El sonido. Sí, perdóname, Gemma. A mí me gustaría dar un mensaje de vaso medio lleno respecto a algunos mensajes que se están dando de vaso medio vacío, ¿vale? Entonces, el mensaje medio lleno es que, mira, la batalla del 5G a nivel de tecnología es una batalla perdida porque la tecnología ya viene impuesta de las grandes multinacionales chinas y coreanas y en algún caso japonesa, pero es un concepto de desarrollo en Extremo Oriente y, por tanto, la tecnología de base ya están ahí, los grandes players. El segundo es de instalación y me consta que Telefónica y Vodafone han tenido un año 2020 bastante intensivo en esas inversiones, especialmente Telefónica, que partía desde atrás incluso de Vodafone y que ha concentrado el año pasado en unas grandes inversiones en el desarrollo de esta tecnología. En tercer lugar, decir cómo es España y cómo es el mercado español. Y el mercado español y España es una sociedad bastante digitalizada, donde en el contexto marco de Europa como región, pues prácticamente cualquier cosa que sucede a nivel de economía digital y también de economía fintech sucede a la vez en España. Es decir, España es un mercado que por el tamaño, por el nivel de uso de la telefonía móvil, por el nivel de digitalización de la sociedad española, es un mercado test, donde cuando alguien quiere desarrollar su proyecto, haya nacido en Copenhague, en Helsinki, en Berlín o en Londres, al final su segundo mercado natural es España y lo que pase en España y se pruebe en España si funciona, se puede exportar a otros mercados de Europa y del resto del mundo. Por lo tanto, tenemos una consideración de un mercado que no está mal, sino al revés, que está bastante bien. Por lo tanto, no seamos en ese sentido un poco cainistas. Y complementando esta imagen de cuál es el estado de situación, que creo que no es malo, sí está la otra parte, y es los retos. Entonces, ¿hacia dónde debemos de orientarnos? ¿Cuáles son los retos realmente que hay que trascender a esto? Pues yo creo que lo decían desde el clúster TIC de Galicia, ¿no? Es decir, el mensaje es, partiendo de esta situación, lo que tenemos que desarrollar tres esquemas, ¿no? Lo decía el plan digital de la COE, lo decía a finales de diciembre del año pasado. Es decir, tenemos que de alguna manera meter vectores hacia educación, innovación y emprendimiento. Educación, innovación y emprendimiento, porque eso es donde realmente pueden surgir proyectos de valor que aporten sobre esa tecnología que ya está desarrollada, que es el 5G, desarrollen proyectos que de alguna manera puedan exportarse hacia otros países y de alguna manera aumentar la capacidad de la sociedad digital española, ¿no? Por lo tanto, educación, innovación y emprendimiento. Y ahí los clústeres como el gallego o los clústeres como Madrid FinTech tienen una gran labor de evangelización, pero sobre todo de acción. Es decir, generar innovación abierta, permitir ese ágora donde vengan distintos players españoles y no españoles, startuperos y grandes empresas como Everis, que en realidad todos ellos juntos puedan desarrollar distintos proyectos, distintas innovaciones y a la vez evangelizar en esos esquemas de digitalización, porque no nos olvidemos que el 5G, como dice el plan digital de COE, se basa en el desarrollo de las Smart Cities, es decir, de las ciudades conectadas y que desarrollen esa capacidad de generación de talentos, de la industria conectada, es decir, de la industria que sea capaz de hacer mayor crecimiento y desarrollos a partir de la conexión
de ese Internet de las cosas y también de las infraestructuras, ¿no? Y por tanto, todos esos desarrollos, desarrollos exponenciales tienen que ver básicamente de una cultura innovadora creada en colaboración. Ese es el mantra de nuestro tiempo, la colaboración como desarrollo. Sin duda, el papel de los clústeres muy importante en estos momentos. Jaime, volviendo al mundo del emprendimiento y ya un poco rápidamente para acabar, ¿cómo pueden las corporaciones impulsarse con la ayuda de las startups? ¿Cómo sacar el mayor rendimiento al 5G y sobre todo consejos que darías a directivos, a corporaciones? Sí, y aquí lo hilo también con lo último que estaba diciendo Salvador, que estaba muy interesante. Hay que moverse en un mundo en el que tanto corporaciones como pymes, como startups van a tener que impulsar para que el país vaya más para adelante. Y en muchas ocasiones el problema es que no hablan el mismo idioma, ¿vale? Cuando hablamos de una startup se mueven unos tiempos y trabaja en unos trabajos totalmente diferentes a como lo hace una gran corporación. En ese caso, que es lo que hacemos desde Space Startup, trabajamos como un puente entre esas dos partes para que la tecnología puntera que tiene una startup al final se termine por adoptar en una gran empresa o se encuentre un mercado en el grupo de todas las pymes que tenemos en España para que esa tecnología se termine utilizando. Esto no es una cuestión baladí, ya que las empresas, las corporaciones, en algunas ocasiones, pues a la hora de avanzar con este tipo de tecnologías llevan sus tiempos, son procesos muy grandes y para una startup eso puede implicar una inyección de recursos demasiado grande. En algunos casos hemos visto empresas que aun teniendo una tecnología muy potente, no lo llegaban a implantar en el mercado. Ahí es donde nosotros hacemos, digamos, de validadores de esa tecnología. Cuando nosotros hablamos con una gran corporación sobre una startup, estamos hablando ya de una tecnología probada, una tecnología que se va a poder implantar en la empresa con unos resultados satisfactorios y que luego se va a poder escalar dentro de la empresa. No es importante solamente para una startup terminar de firmar un contrato, sino que además ese contrato se repita en el tiempo. Ahí es donde trabajamos nosotros. Lo que les diría a emprendedores e incluso también a directores de innovación o de operaciones de diferentes corporaciones es que busquen bien cuáles son sus socios para la integración de estas tecnologías. Como estamos viendo, el 5G va a empujar otras tecnologías, las van a tener que adoptar de una forma muy rápida para adaptarse en el mercado. Elijan bien cuáles son los socios con los que trabajan para que esos proyectos al final se florezcan en el tiempo. David, también para terminar, ¿qué le recomendarías para ese mayor retorno de inversión? Porque todo esto al final supone inversión, dinero. ¿Y cómo retornamos eso? Consejos. Sí, pues bueno, me aconsejo compartir un poco mi experiencia. Lo primero, apoyarte en un experto, ¿no? Apoyarte en un experto. Yo me he encontrado, pues sobre todo en el mundo de la pyme, ¿no? Pero también en empresas más grandes, gente que conoció en eventos de aquí de Madrid Network y con Space Startup. Son empresas que invierten en tecnología de manera bastante notable y en tecnologías muy disruptivas y que no conocían que podían tener acceso a este retorno a la inversión. Les sonaba el tema de las ayudas europeas o algún tipo de ayuda, han accedido al CEDETI, pero a veces son bastante complejas y lo que tú decías, son totalmente complementarias al mundo de los derechos que pueden aplicárselo, ¿vale? Entonces me he encontrado con empresas muy inversoras en tecnología que no conocían que podían aplicarse unas deducciones fiscales y retrotraerte los últimos 4 años para maximizar la inversión de estos últimos 4 años no prescritos como menor pago de impuestos sociedades o incluso podías monetizarlo con un procedimiento que existe para tener un ingreso o un abono en caja o que no sabían que podían pagar menos por su personal dedicado a actividades de I+D mes a mes en la seguridad social o que no conocían que podían aplicar su incentivo como el IP Box, que es muy poco conocido y que es una reducción del 60%. Entonces, mi mensaje es que se apoyen a un experto y que lo analicen, porque al final, pues bueno, si no te interesa es un tema que, por así decirlo, es la inversión de tu tiempo, pero que a veces el escenario
que obtienes de ahorro recurrente anual es muy potente y te puede ayudar a esa autofinanciación tan importante para el mercado de las pymes. Voy a lanzar, ya hemos contestado alguna pregunta, pero algunas de ellas que se han repetido en 2 ocasiones, ese bulo o esa falsa realidad, que no sé si es o no, ¿el 5G es peligroso para la salud? Y luego, otra pregunta en relación con esto es, ¿qué aplicación tiene para el mundo de la salud, para todo lo que es la medicina, el 5G? Una parte como otra, la parte negativa y la parte positiva, ¿no? Es malo, no sé si Amalia o alguno de vosotros, todo el mundo dice, no, es que el 5G es que va a ser malo, se nos van a salir orejas grandes o algo. No, yo puedo contestar. Sí. A ver, el 5G es la misma radiación que el 4G. Por el hecho de disponer de más antenas, emiten con menos potencias, de manera que es más benigno que los anteriores, ¿vale? De manera que 5G no puede ser peor, en todo caso tiene que ser mejor, y no hay ni un solo estudio científico en ninguna parte del mundo que indique que los anteriores ni que el 5G tengan ningún efecto nocivo sobre la salud. Si alguien está preocupado por la salud de la radiación de las telecomunicaciones, lo realmente peligroso es una emisora de televisión que emite con miles de veces más potencia que una antena de telefonía móvil. Por eso están ahí arriba en la cima de los montes. Ahí sí que pasa un pájaro por delante y lo puede freír. 5G es y va a ser algo mucho más parecido al Wi-Fi. Sí, no, totalmente. Yo también iba a decir lo mismo que Antonio. No existe ningún estudio científico que diga lo contrario. Parece de todas formas que vivimos en momentos en los que hay que estar en contra de todo y que al estar en contra de todo tal vez tienes un poco más de control de lo que está pasando. Yo creo que como nos aborda un poco el tema este del coronavirus, de que no lo podemos controlar, parece que si niegas cosas ya por lo menos tienes un poco de control sobre tu vida, pero en un principio no existe. Yo creo que cualquier avance tecnológico, en este caso, lo que va a suponer es algo positivo en la sociedad. Ya vimos, por ejemplo, en el Mobile World Congress de Barcelona, cómo se hizo una operación en remoto. Yo creo que en todos estos temas van a ser temas buenos para la sociedad, nos van a hacer avanzar, no hay que tener miedo y hay que intentar no perder este tren, lo vuelvo a decir. España tiene el potencial para ser un país puntero, estamos en el buen camino y no debemos de estar atrás en ello. Bueno, en el fondo esto ha sido siempre un tema recurrente, ¿eh? Desde que empezaron el despliegue de las redes móviles siempre ha habido este tipo de voces, nunca ha habido ninguna evidencia, todo lo contrario. Incluso si hablas con la FEMP, la labor que desde los ayuntamientos están haciendo de concienciación es muy relevante también. Sí. Y algo que estamos muy sensibilizados con el tema de la salud. ¿Qué nos aportará el 5G así a nivel de mejora en lo que es el sistema sanitario? Que hemos visto que, bueno, que también tiene sus deficiencias. Hombre, el tema de la latencia que hemos estado hablando antes, si a ti te tienen que hacer una operación y para esa operación el mejor experto está a cientos de kilómetros, esa persona va a poder atender tu operación de una forma mucho más precisa. Eso va a poder salvar muchísimas vidas. Ahí es el tema que hablaba yo antes también de geopolítico, de si unas ciudades o unos países sí que van a poder tener la posibilidad de utilizar este tipo de tecnologías, se salvarán unas vidas que en otros países o en otras ciudades no se va a poder hacer. No sé, mis compañeros de mesa cómo lo ven ellos también. Yo ahí, aunque solo sea porque desde AMETIC hemos estado impulsando los distintos macroproyectos tractores que se han recogido en los planes del gobierno, y uno de ellos es el de salud, en el que están trabajando un montón de, llevamos como más de 3 años trabajando en el diseño del proyecto, y ahí está claro que la tecnología 5G te va a permitir dar un vuelco total a lo que es la sanidad, empezando por operaciones a distancia, ahorro de costes en sanidad. O sea, realmente tenemos que impulsar la transformación de la salud porque va a ser un cambio de paradigma.
Pues con esta esperanza vamos a despedirnos. Os voy a dar ya un poco la última palabra a todos y bueno, ha sido una jornada enriquecedora y tranquilizadora también en muchos otros aspectos. Fernando, conclusiones un poco de la jornada, te paso la palabra. Bueno, pues ha sido una jornada muy interesante, ¿no? Donde yo creo que hemos compartido distintas visiones de cómo está el mercado 5G y los siguientes pasos, ¿no? Y dónde nos encontramos y dónde deberíamos ir. Creo que compartimos todos que tenemos una oportunidad enorme, ¿no? para digamos, posicionarnos como país en este ámbito, desarrollando tecnología y subiéndonos al carro de algo que ya está en marcha y que no podemos dejar pasar. Eso es así. Salvador, ¿algo de conclusión final, de aporte final? Sí, yo por simplificarlo en algunas imágenes plásticas diría que el 5G son unas espinacas de Popeye que nos debemos tomar en un ave que está a punto de salir de la estación y por lo tanto estamos a tiempo de subirnos a ella, y lo que hay que buscar son compañeros de viaje, y en esos compañeros de viaje no hacer exclusiones por tamaño, buscar compañeros de viaje que sean grandes, que sean nacionales o internacionales, buscar compañeros startuperos y gente con ideas que pueda aportar y meterse en un vagón de co-creación, o sea, de colaboración en el cual poder desarrollar proyectos y aprovechar esas oportunidades. No es un momento de decir yo lo puedo, yo lo quiero, yo lo puedo hacer todo solo. Es un momento de colaborar, de compartir, de innovación abierta y de aprovechar un tren que está a punto de salir de la estación y que puede ser un tren ganador. Como administración pública, como empresa privada y como emprendedor, mi consejo es ese, ¿no? Subámonos al tren, hay espinacas de Popeye y España está en una situación privilegiada porque tenemos un ave. Nuestra economía, nuestra sociedad y nuestro entorno, nuestro ecosistema es privilegiado, de verdad, creérselo. Pues estupendo mensaje, sin duda. Amalia. Pues yo diría brevemente que para lograr una economía reforzada y sostenible necesitamos despliegue de la tecnología, despliegue masivo y capacitación de los ciudadanos. Antonio, desde esa Galicia maravillosa. Bueno, yo creo que está todo dicho, es una oportunidad real. Europa no va adelantada con respecto a nosotros, tenemos oportunidad de liderar en los países de Europa, aunque haya países asiáticos que van más rápido en esto, de manera que, oye, si desde la administración pública, desde las grandes empresas y desde los innovadores empujamos todos, es una oportunidad real para diferenciarnos y atraer mucho talento a España. Jaime. Vale, pues lo primero, muchas gracias Madrid Network, Money Oak, por este camino que hemos hecho hoy del 5G. Creo que hemos resuelto muchas dudas. A mis compañeros de mesa también, muchas gracias por participar. Ha sido un placer hablar con vosotros sobre esta tecnología, que es una tecnología que engloba muchas otras tecnologías y que todos tenemos que tirar de la rueda para ir adelante. Efectivamente, estamos hablando de emprendedores hasta el sector público, hasta las grandes empresas. Estoy seguro de que lo vamos a hacer. Efectivamente, como decía Salvador, España es un muy buen mercado y muchas empresas incluso además lo primero que piensan es en venir a España para luego crecer en otros sitios, y seguro que el 5G va a ayudar a que eso ocurra también. David. Bueno, pues primero, muchas gracias, ha sido muy interesante. Con algunos ponentes ya he coincidido varias veces y gracias, ¿no? Tanto a Gemma como a Esmeralda como a Jaime por el apoyo. Yo el mensaje un poco complementario a vosotros, los expertos, es que aquellas empresas que están invirtiendo en tecnología y el 5G, que es el evento de hoy, pues que analicen un poco cómo pueden maximizar el retorno de su inversión, ¿vale? Porque es muy importante en estos tiempos que corre la autofinanciación vía o menor pago de impuestos o menor pago o menos salida de caja, con lo cual os animo a analizarlo porque así podrá reinvertir más si cabe en esta tecnología tan importante para nosotros. Pues gracias a todos, hasta aquí la primera ronda de tecnologías que ayudan a cambiar el mundo, pero esto no se ha acabado, ya estamos preparando las siguientes ediciones, así que nos veremos dentro de poco en este ciclo, pero nos podemos ver mañana y la semana que viene porque seguimos con actividad, con webinar, compartiendo sobre todo conocimiento y experiencia. Gracias a todos y feliz mañana de miércoles a todos los que están delante de la cámara y detrás. Buena mañana a todos. Gracias.